I had to do what I had to do to put off this civil commitment. You want me to get out and be your personal slave for the rest of my life? Hey, I'll do that. If you want me to lick your shoes every night, I'll do that. Just tell me what you want, man. Paul Martin Andrew nació en Virginia en el año 1959. Junto con sus padres y su hermana menor Jennifer, la familia Andrew se había mudado recientemente a la ciudad de Portsmouth. El 11 de enero del año de 1973 fue el segundo día consecutivo de nieve que Martin y Jennifer disfrutaron fuera de la escuela. Paul Martin Andrews fue privado de su libertad en el año 1973 con tan solo 13 años de edad, pero no fue capaz de alzar la voz hasta 30 años más tarde, cuando se enteró que su perpetrador saldría de prisión. El hombre que había arruinado su infancia e inocencia había terminado su condena y estaba ansioso por poner un pie fuera de la cárcel. La cicatriz que Paul intentó cerrar por mucho tiempo para seguir con su vida se abrió como una herida tan penetrante al enterarse que su depredador estaría suelto y podría elegir sin problema a su próxima víctima. And the phone rings, and it's my mom. She told me that Richard Owsley's about to be released. El 11 de enero del año de 1973, Paul salió a comprar leche para su hermana menor Jennifer. La tienda quedaba a 2 calles de su casa, por lo que no tardaría en volver. Sin embargo, la familia comenzó a levantar sus primeras sospechas cuando se dio cuenta que Paul demoraba más de lo normal en regresar a su hogar. Aquella tarde la nieve caía sobre la ciudad de Portsmouth, Virginia. Paul caminaba por el vecindario cuando de momento una camioneta de color azul se estacionó a su lado. El hombre que conducía dicha camioneta le preguntó que si podría ayudarle a mover unos muebles. Martin se subió y accedió a ayudar, porque el hombre le prometió unos cuantos dólares. Martin notó algo extraño cuando la camioneta avanzó más de 20 millas, aproximadamente 38 kilómetros, rumbo a las profundidades del bosque. Según el hombre que conducía, iban por provisiones para el refugio de ciervos de su hermano. Paul subió a la camioneta de color azul sin pensar que el conductor era Richard Owsley, hombre con desconocidos antecedentes de psicópata. Para cuando Martin tenía la intención de escapar, Richard había sacado un arma con su apuntante, con el que lo amenazó si intentaba cualquier movimiento. El 12 de enero del año de 1973, 24 horas después de la sustracción forzada, no había ni rastro de Paul. El estado de desesperación de su familia aumentaba con cada minuto que pasaba. Los minutos fueron horas y las horas se convirtieron en días de espera. La familia de Paul perdía la esperanza y, como era de esperarse, comenzaban a pensar lo peor. Paul creyó ser testigo del comienzo del fin de su vida. The steer box is over there. So I lowered myself into the box. And he said, I've got bad news for you. You've just been killed. Pero la fuerza del joven con 13 años no supera el poder de Richard. Some sleeping bags and there's a blue plastic sheet that covered the floor. Era demasiado tarde para ganar la pelea. I stopped fighting. He had me under control. Richard
lo ató de manos y pies para que no tuviera la posibilidad de escapar. Mientras la policía buscaba incansablemente en inhóspitos rincones, la rapidez en el rastreo era crucial para encontrar a Paul con vida antes que fuera demasiado tarde. El 19 de enero del año de 1973, Richard comete el error de dejar solo a Paul por un rato. La caja estaba húmeda y era estrecha. No era posible meterse erguido a menos que uno estuviera dentro del área debajo de la costillera abierta, medio dentro y medio fuera. Paul podría sentarse, arrodillarse o acostarse. Paul solo pensaba en Anne, su madre, en la angustia que debía estar pasando esos 8 días que él ya llevaba desaparecido. A eso de las 8 de la mañana, Martin escuchó el sonido de un vehículo a lo lejos. Comenzó a gritar y a hacer todo el ruido posible para llamar la atención de los conductores. Funcionó. Los conductores se acercaron con aprensión a la puerta de metal que sobresalía de la tierra. Con las armas en mano, eran cazadores dispuestos a atrapar algún conejo. Sin embargo, descubrieron a un niño golpeado y mayugado encadenado en una celda improvisada en el suelo. Martin les dijo lo que pasó. Uno de los cazadores, al parecer, se emocionó tanto al ver a Martin mayugado y golpeado en el suelo que tuvo que alejarse para recomponerse. La policía fue informada del descubrimiento de Martin y acudió al parque estatal Dismal Swamp. Si bien el sufrimiento físico había terminado, Paul debía lidiar con el recuerdo del infierno que vivió esos 8 días que para él fueron eternos. Paul salió por un poco de leche. 8 días después regresó como una persona completamente diferente. Fue encontrado por unos cazadores que no podían creer las condiciones en las que se encontraba Paul y sin pensarlo 2 veces llamaron a la policía. When I saw Slade, turned and looked at me, and that's when the nightmare came true. His eyes were empty. He wasn't there. La policía no dudó en documentar y registrar la sustracción forzada para presentar contundentes pruebas contra Richard Owsley ante el tribunal. Richard Alvin Owsley, oriundo de Virginia, nació en el año 1939, cuando Richard conoció a Paul Martin Andres en enero del año 1973. Ya era un pedófilo abusador sexual de menores. Anteriormente había hecho una sustracción forzada y agredió a un menor, y Richard fue condenado. Cumplió 10 años de prisión por ese delito, pero fue puesto en libertad condicional antes de tiempo. El día en que Richard privó de la libertad a Paul, debía comparecer ante el tribunal acusado de agredir a un menor de 14 años. Richard Owsley era trabajador de un astillero. También tenía conocimientos de carpintería y había explorado el bosque en busca de un lugar aislado donde ocultar la caja de madera contrachapada que construiría más tarde. Se tomó el tiempo de medir y cavar el hoyo en el suelo. Ahora lo debían encontrar sin falta antes que arremetiera contra otra víctima. Owsley se escondió en su casa, pero su padre fue quien lo delató. Biggest concerns was that he was just a young fellow, 13 years of age, and had been horribly Owsley. Richard fue sentenciado a 48 años de prisión por la sustracción forzada de Paul. A pesar de que aquello le daba tranquilidad a Paul para seguir adelante, el trauma que vivió fue tan desgarrador que debió acudir a terapia psicológica. Sin embargo, fue el psiquiatra quien no le creyó su versión de los hechos. Le recomendó a la familia no hablar del tema y que Paul evitara a toda costa recordarlo. Todos se esforzaron para olvidar el terrible evento vivido por Paul, pero Paul fue el único que no lo olvidó y cayó en depresión severa por lo que le pasó. It was difficult, still keeping my secret all the time. En el año 2002, todo cambió el día que Austin cumplía la sentencia de 30 años de 48 años que le habían dado después de la sustracción forzada.
You want me to get out and be your personal slave for the rest of my life? Hey, I'll do that. If you want me to lick your shoes every night, I'll do that. Just tell me what you want, man. Por primera vez, Paul alzó la voz al público y se armó de valor para contar su historia. For 30 years, I had kept silent about what had happened to me. Paul haría justicia por él y por todas las posibles víctimas. I knew that if Richard Osley was ever released, that it would mean that another child would have to suffer through what I did. El testimonio de Paul no solo sirvió para evitar que Osley siquiera pudiera poner un pie fuera de las rejas, sino que también ayudó a que Bud Miller y otras víctimas de Osley a contar lo que realmente les pasó. I think he needs to remain in custody. Después de haber sido obligado a permanecer en silencio durante casi 3 décadas, Martin hizo pública su historia y comenzó a hacer una vigorosa campaña para conseguir financiación para la ley de internamiento civil de depredadores sexualmente violentos. Según un reportaje de las noticias en el año 2003, el objetivo de esta ley era reclutar a los delincuentes sexuales más violentos y ponerlos en rehabilitación antes de que cumplan su condena en prisión. Según esta ley, un recluso tendría una audiencia de causa probable 10 meses antes de su liberación para decidir su destino. Si el tribunal decidiera que no se había rehabilitado adecuadamente y que seguía representando un peligro para el público, podría ser confinado en el centro psiquiátrico estatal por tiempo indefinido. La Ley de Internamiento Civil de Depredadores Sexualmente Violentos se aprobó en el año de 1999, pero Martin y otros activistas hicieron campaña para obtener una mejor financiación y para garantizar que se reescribieran secciones del proyecto de la ley para que fueran constitucionalmente sólidas. Osley negaba los delitos cometidos y su actitud cambió cuando le preguntaron qué había pasado en esa caja. Something happened in that box. I'm not gonna answer them. En el año 2004, Dewey Keith Venable era un recluso de 24 años que cumplía una condena de 18 años por robo de coche y otros delitos mayores. Anteriormente, había sido víctima de un pedófilo, Dennis Slick. Según se informa, Venable había advertido a los guardias de la prisión que no lo colocaran en una celda con Osley ni con ningún otro pederasta convicto. Según Dewey, los funcionarios penitenciarios amenazaron con ponerlo en un régimen de aislamiento si se negaba a su nueva asignación de celda. En enero del año 2004, Osley fue privado de la vida en su celda por Dewey. Por otro lado, Paul ha dedicado su vida a contar su testimonio y a guiar a jóvenes para que no se conviertan en víctimas de sus depredadores con sus mentes perversas. Paul hoy puede decir que es un hombre libre. We all start on the outside looking in. This is where grace begins. We were hungry, we were thirsty, with nothing left to give. Oh, the shape that we were in. Espero que esta historia en la actualidad ayude a las personas que han pasado desafortunadamente por una sustracción forzada y siempre levanten la voz, porque el silencio es un arma mortal para tu cuerpo y tu mente.
Gracias por haber llegado al final de este video. Si aún no formas parte de mi comunidad, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada que subo un nuevo video. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Yo soy Claudia Fuentes, mejor conocida en el mundo de YouTube como Fuentes Criminal. Hasta pronto.